Tipos de textos. Les presento una clasificación que también la pueden ubicar en nuestro material didáctico. Hay dos grandes clasificaciones. Están los textos funcionales o no literarios. Aquí pueden observar la explicación de cada tipo de texto. Les reitero que esta clasificación está también en la guía didáctica. Están los textos literarios o con intención artística. Estos textos se caracterizan por la subjetividad. Los anteriores son objetivos y estos son subjetivos, tienen intención estética. Es importante que cuando vayamos a leer, para comprender a cabalidad un texto, podemos identificar la finalidad del autor. ¿Qué quiere el autor con ese texto? ¿Qué quiere lograr en nosotros, los lectores? Igualmente, cuando nosotros vamos a escribir, para planificar nuestro proceso de escritura, debemos preguntarnos qué efecto queremos provocar a través de esa lectura, de ese texto. ¿Cuál es la intención de nosotros al escribir? Y a la hora de leer, ¿cuál es la intención del autor que nos escribió un texto? Ese autor, o todo autor experto, o con cierta experiencia escribiendo, se vale de los modos de organización del discurso para lograr su intención comunicativa, su intención al escribir. Los textos desbordan información, así como pueden ver en la imagen de fondo que les presento. Hay distintas estructuras que enriquecen una lectura, un texto. Está la estructura narrativa, la descriptiva, la expositiva y la argumentativa. Vamos a ejemplificar a través de esta lectura denominada Siempre a tu lado. Comienza así: en esta historia, basada en hechos reales, Richard Hare interpreta a un profesor de música, quien al tomar el tren de regreso a su casa, se encuentra con un cachorro vagando en la estación. Podemos observar en este primer párrafo estructura narrativa, está narrando hechos. Seguidamente dice, la cinta es un remake de Hachiko, que es un poco más fiel a lo que realmente ocurrió. Esto es una descripción, la descripción de una película. Seguidamente continúa el texto. El director Lasse Hallström logra resaltar con belleza la importancia de los pequeños detalles. Aquí hay una descripción, pero observamos esto que es importante. Hay un juicio de valor. Ya cuando observamos un juicio de valor en un texto, ya podemos afirmar, podemos tener la certeza que se trata de un texto que pertenece a la segunda clasificación que les mostré. Texto con intención artística o literaria. Solamente esos textos tienen juicios de valor. Los textos objetivos, los textos funcionales no pueden tener juicios de valor. También podemos observar que dice, definitivamente es una historia conmovedora que les gustará, no solo a los dueños de mascotas, sino a cualquiera. Entonces aquí hay una persuasión. Está prácticamente invitándonos a ver esa película. Podemos concluir entonces que se trata de un texto persuasivo o argumentativo. Estos juicios de valor son los argumentos. La estructura descriptiva fue un argumento, la estructura narrativa también. Los textos argumentativos se caracterizan por tener una estructura muy variada. ¿Por qué? Porque ellos los autores se aprovechan de los distintos tipos de estructura, los distintos tipos de modos de organización del discurso para argumentar. Esos son sus argumentos que sirven para persuadir. Entonces ya sabemos que esto es un texto con intención literaria. Observamos también este segundo texto, Aguas continentales. Tiene el título de este texto. Lo observamos primeramente una ilustración con un señalamiento a las partes de esa ilustración. Esto es explicación. ¿Okay? Aquí vemos estructura explicativa, expositiva, porque está explicando acerca de esta ilustración. Seguidamente dice, en el planeta Tierra hay una gran cantidad de agua, y así todo esto es más estructura expositiva. Está explicando un contenido que tiene que ver con el agua. El agua es esencial para la supervivencia del planeta.
la evolución de los seres vivos ha sido siempre independiente del agua. Observamos aquí también elementos numéricos. Todo esto es descripción de hechos. La descripción de hechos forma parte de las explicaciones. Un lenguaje, además, meramente objetivo. Aquí no hay juicios de valor, tampoco hay persuasión. Ya podemos asegurar con esto que vemos aquí que es un texto que pertenece a la primera parte de nuestra clasificación, un texto funcional. Observamos también un subtítulo. Nosotros cuando leemos un cuento, es difícil ver subtítulos, solamente en las novelas largas que tenemos los nombres de los capítulos. Pero por lo general en los textos cortos, con intención artística o persuasiva, es difícil encontrar subtítulos. Los subtítulos son más característicos de los textos que requieren explicar. Entonces aquí está la explicación de aguas subterráneas. Y como les venía explicando, aquí hay objetividad, que es lo que prevalece en todo este texto. Por eso podemos concluir que se trata de un texto expositivo. Para poder seguir practicando cómo identificar un texto, la lectura es fundamental. Adquirir el hábito de lectura es fundamental para profundizar en la comprensión lectora y para también escribir. Así que los invito a realizar todas las actividades propuestas en nuestro material didáctico.